La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola mujeres preciosas. Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y de hecho es un tema que voy a tratar en la próxima clase de Sueña, Construye y Manifiesta. Es una partecita de la clase. Y es un ejercicio muy poderoso que decidí compartirlo acá en este podcast. Obviamente va acompañado de otra información súper relevante dentro de la clase que pues es complemento de lo que les voy a hablar acá. Pero estoy segura de que ustedes con este episodio del podcast ya van a poder tener una transformación increíble a la hora de encontrar creencias limitantes y pensamientos negativos. Miren, este podcast he decidido llamarlo, como también le di el título a este ejercicio, Ego, eres mi nuevo amigo. Miren, en el mundo espiritual nos han vendido al ego como nuestro gran enemigo, como el diablo, literalmente en la religión y en muchas corrientes, pues eso como, sí, sobre todo las religiosas, le podemos decir que es como el diablo que llevamos dentro, esa vocecita que nos tienta a hacer las cosas malas, pero que además es el que nos está como saboteando en todo nuestro camino, en todo lo que queremos hacer bueno en la vida. Y pues en la parte espiritual más moderna le llamamos simplemente el ego, y bueno, eso recibe muchos nombres. Hay gente a la que le gusta, de hecho, darle como un nombre gracioso para burlarse de él. Hay personas que prefieren darle un nombre así como asociado a la parte más terrible de sí mismo. Es decir, como el monstruo que llevo dentro o algo así. En fin, que hay muchas maneras de hablar de este tema, pero sobre todo lo que tienden a decirnos en general es que el ego es como nuestro gran enemigo. Y en parte eso es cierto. Podemos hablar de que el ego es esa parte nuestra más primitiva que está constantemente en alerta y que está todo el tiempo previniéndonos de peligro. Pero desde que yo estoy en mi proceso de crecimiento personal he encontrado muchísimas cosas muy interesantes gracias a mi proceso de autoobservación, de reflexión constante. Como ahora conozco la teoría, pero también lo veo en la práctica, no solamente conmigo, sino con todas las mujeres que trabajo, entonces he encontrado cosas muy interesantes que no son las que se suelen hablar en el día a día. Como que todavía siento que en el crecimiento personal nos quedamos muy en la parte superficial, en la parte yuppie, en la parte del positivismo y bueno, también es que es verdad que hablar de estos temas en profundidad requiere de un tiempo y espacio que no se obtiene en un videíto de 2 horas o 3 horas. Sin embargo, yo aquí les voy a dejar un ejercicio supremamente poderoso que es mucho más de ayuda que cualquier video de superación personal y de motivación. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro ego suele ser esa parte de nosotras que viene y nos sabotea. Por ejemplo, quiero abrir un nuevo emprendimiento, entonces empiezo a tener pensamientos como ¿tú quién te crees para crear una empresa? ¿De qué vas a hablar si tú no sabes nada? O no sabes nada de negocios, entonces va a ser muy difícil para ti, te vas a morir de hambre. Viene y nos dice un montón de cosas súper negativas que nos empieza a llenar de miedo y pues por lo general nosotras creemos que eso es una verdad absoluta y entonces nos detenemos y decimos no, emprender es peligroso, me voy a morir, mejor no lo hago. O nuestro ego simplemente se trata de, o muchas veces se ve de esta manera.
em, estoy tras un nuevo sueño, por ejemplo, quiero irme de viaje a la India. Y resulta que como yo nunca he viajado o pues no soy una persona muy viajera, entonces también se me empiezan a meter muchos miedos. Pero tú no conoces la India, pero es muy lejos del país donde te encuentras. Probablemente es un país peligroso. Bueno, yo qué sé cuántas cosas pueden venir a nuestra cabeza. Es muy caro. No vas a tener con qué pagar eso. ¿Cierto? Y así. El ego va a aparecer en cualquier área de nuestra vida. Y aquí hacia dónde las quiero llevar. A darnos cuenta de que el ego efectivamente está en todo lado. Y es esa parte más humana que además está muy en la parte terrenal, que es muy consciente de qué es lo que pasa en la vida real. Y entonces aquí quiero que le empecemos a dar esta nueva visión que quiero, digamos que pactar como visión en la magia de los hábitos. Y es que yo de verdad he podido comprobar cómo yo sí puedo hacer del ego mi amigo. Porque si hay algo que me he dado cuenta, como les digo, desde la experimentación, es que es el ego el primero en hablarme fuerte, por ejemplo, a la hora de poner límites. Cada vez que yo me exaspero, cada vez que yo tengo rabia con algo, yo ya sé que eso generalmente proviene del ego. Pero si yo nunca le diera atención al ego e intento enfocarlo absolutamente todo desde la paz y el amor, yo honestamente no podría estar teniendo un relacionamiento sano en el mundo terrenal. Por lo menos no en la vida que yo tengo actual. Porque si hay algo que me ha mostrado el ego es cuando alguien está siendo ofensivo conmigo, está siendo alguien grosero, está traspasando límites hacia mí y entonces el ego reacciona. Entonces yo muchas veces lo he intentado acallar en todo este proceso de crecimiento espiritual y decir, no, pero es que estoy haciendo suposiciones, no, pero es que esa persona está actuando así solamente porque está herida y porque tiene sus propias creencias y ¿cierto? Y entonces yo muchas veces he sido esa que deja pasar cosas y que deja que las sobrepasen, pasen por encima de mí, porque lo veo desde el amor. Porque sí, la verdad es que yo generalmente tengo la gran capacidad muy rápida de reenfocar cualquier cosa y dirigirla como, ok, no le voy a dar atención porque yo sé que esa persona simplemente está herida, porque no voy a desgastar mi energía ahí. Sin embargo, hubo un momento de mi vida, una situación muy puntual, muy grande, que casi me estaba llevando a rozar con la depresión, que ahí yo tuve toda esta reflexión con el ego y dije, si no fuera por mi ego, yo estaría permitiendo que vuelvan a pasar por encima de mí. Pero mi ego estaba tan furioso, mi ego estaba tan ofendido, que yo no fui capaz de dejar pasar más esa situación. Y entonces me di cuenta de que fue gracias a él que yo pude por fin liderar esa parte de mi vida y decir, esto ya no lo voy a permitir más. Esto rozó todos los límites y esto ya no puede volver a pasar de esa manera. Y por supuesto tuve que tener muchas conversaciones incómodas, discusiones y fue un momento muy difícil. Pero ahí entendí que es que hay que encontrar el balance siempre y que el ego no es simplemente el malo de la película, que generalmente suele exagerar, que generalmente suele pues alarmarme más de lo necesario, pero que mi ego me lo dieron por una razón y esa razón es muy importante. Y sobre todo lo mejor es que cuando ya nosotras vamos haciendo este trabajito con constancia, con dedicación, con mucha autoobservación, de verdad nuestro ego se puede convertir en nuestro mejor amigo. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el ejercicio. ¿En qué consiste? Cualquier situación que estés viviendo en tu vida puede ser una decisión que estés tomando en pareja,
puede ser un sueño nuevo que se está aproximando, que está como empezando a materializarse, o puede ser una nueva búsqueda en la que te encuentres. Por ejemplo, estás aquí en un momento de reinvención, estás queriendo redirigir tu carrera profesional y todavía no tienes claro hacia dónde, o ya tienes como unas ideas de lo que podrías empezar a desarrollar, pero no lo tienes claro. Entonces vamos a pararnos en la idea de esa reinvención, pero esto aplica a absolutamente todo. Vas a pensar en lo que estás deseando hacer. Me quiero dedicar a un nuevo negocio, quiero abrir mi propia marca personal, por ejemplo. Resulta que tu ego te empieza a decir un montón de cosas que, ojo, es difícil identificarlas como tu ego, porque si tú no tienes una práctica constante, no estás muy metida en el crecimiento personal desde hace tiempo, entonces tú no las vas a ver como tu ego, tú las vas a ver como una verdad. Entonces, ¿qué empiezas a pensar? Crear una marca personal es difícil. Las personas me van a juzgar, van a pensar que yo ahora quién me creo, ahora que estoy abriendo una cuenta en Instagram. Es crear una marca personal y esto de mostrar mi vida en Instagram no va conmigo, y yo no quiero ser foco de atención. O sea, muchas cosas te va a empezar a decir tu mente, no vas a decirle tu cabecita, y tú vas a pensar que es que eso es la realidad, que es que eso es lo que tú realmente, o sea, no quieres vivir, ¿cierto? Pero otra parte de ti te va a decir, oye, pero sería divertido compartir esta parte de mi vida que me ha funcionado y que ha sido buena para mí y que me ha dado resultados. También puedes empezar a pensar como las cosas bonitas y las cosas negativas. Y para ti todas son verdad. Y ojo, lo mejor de todo es que sí, todo es verdad. O sea, de verdad, tanto lo positivo como lo negativo es verdad. Entonces, para que tú empieces a hacer del ego tu amigo, vas a escribir las negativas. En este momento, o sea, las positivas también es importante, pero en este momento solo te vas a enfocar en las negativas. Para eso es necesario también que te observes varios días, incluso semanas, en diferentes momentos de tu día a día. ¿Por qué? Porque los pensamientos responden a emociones. Entonces es muy probable que cuando tú estás así como medio down, no sé, en el periodo del ciclo menstrual donde te va más mal, o el cielo está gris, está lloviendo, entonces tú empiezas a pensar, no, eso es una tontería, qué mala idea la que se me ocurrió, eso va a tomar mucho tiempo, ni siquiera sé qué puedo vender, me tocaría formarme en muchas cosas, eso se tarda muchísimo, etcétera. Vas a observar que ahí generalmente es donde vienen los pensamientos más negativos. Pero cuando el día está bonito, salió el sol, de repente recibiste una buena noticia por otro lado, estás en el ciclo menstrual más bonito de todos, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a generar pensamientos súper bonitos, súper happy, positivos, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer? Cuando estés en los momentos down, de más miedo, vas a escribir los pensamientos. Los tienes que observar mucho y como que atajarlos. Estoy pensando en que no quiero emprender porque me va a tomar mucho tiempo. Estoy pensando, la realidad es que cuando me imagino abriendo esa cuenta de Instagram, se me viene a la cabeza las opiniones que va a tener mi mamá. La realidad, o sea, empieza a escribirlo. Y escribe toda la parte negativa, todo lo malo que salga. ¿Listo? Cuando lo vas a escribir, entonces vas a empezar a observar qué sientes también. O sea, es como que es súper potente escribir todo lo negativo que nos dice el ego, porque por un lado, en algunas ocasiones empezamos a darnos cuenta de lo ridículo que es. O sea, los miedos tan estúpidos y absurdos que podemos llegar a tener que ni siquiera tienen sentido. Les voy a leer una cosa que escribí ayer porque justo lo hice ayer, entonces dije, esto lo quiero hablar en el podcast sí o sí. Y es que yo, por ejemplo, me di cuenta de que siempre que voy a compartir algo de algún sueño, o sea, que voy a contar algo de mis planes,
o de mis objetivos, hay un miedo que viene a mí. Imagínense, después de tantos años y de todo este tiempo, solamente hasta ayer me di cuenta de que siempre vuelve ese miedo. Y entonces dije, a ver, ¿qué es lo que me da miedo? Y miren, voy a leerles la más ridícula de todas y la más graciosa. Me da miedo sentirme muy confiada y que Dios, como castigo, diga, tú no tienes el control, lo tengo yo, así que no va a salir eso que tú quieres que salga. Me di cuenta de que de verdad ese es mi pensamiento. Es como que si me muestro muy confiada de que esto va a ser un hecho, entonces voy a ser yo le estoy intentando decir a Dios que yo ya lo sé todo y Él como castigo más bien me va a hacer que pase lo contrario para que yo me dé cuenta de que yo soy humana y que no tengo el control sobre nada. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento automáticamente? Mejor hablo de esto como si todavía no fuera un hecho para que las personas no crean que yo estoy muy confiada y para que Dios no piense que yo estoy intentando tener el control. Están dimensionando todas las estupideces que estoy diciendo. Pero darme cuenta de que de verdad eso es lo que pienso, a mí me explotó la cabeza. Y no solamente escribí eso, escribí también otras cosas. Me da vergüenza pensar que si algo sale mal tendré que dar explicaciones a las personas y creerán que yo vivo en el mundo del yuppie y que hasta digo mentiras. Eso al final, ¿en qué se basa? En el que dirán. O sea, ¿qué van a decir de mí las personas que si yo les digo que algo va a ser un hecho y que luego no lo hago, entonces van a pensar que yo soy una ridícula que digo mentiras? Entonces, ¿qué sigue de aquí? Después de escribir todo lo que el ego te diga, va a haber una parte de esas cosas que pueden tener un sentido, que pueden ser útiles para ti. Este ejercicio, el momento en el que fue más poderoso para mí, no fue este en el que les estoy contando, porque cuando escribí estos, básicamente lo sentí como que ridícula, o sea, son pensamientos. Entonces ahí ya les quité mucho poder, porque cuando los puse por escrito, me di cuenta de que eran tan tontos que ni siquiera vale la pena refutarlos. Fue como que, ay, ego, ya cállate, o sea, silencio, estás diciendo puras tonterías. Pero luego hubo otro ejercicio que hice, y que lo hice en el lanzamiento de Sueña, Construye y Manifiesta, que sí me dio mucha información valiosa. Y fue que yo empecé, de hecho esto se los conté en el podcast de cómo gestioné mi último lanzamiento, pero entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a tener miedos, como que esto no es escalable, o sea, lo escribí todo, a ver si lo encuentro. Ya lo encontré, obviamente, porque tengo indexada mi agenda y tengo en el índice una página que es la número 35 y dice saboteo cuando sentimos que lo estamos logrando. Miren qué poderoso, o sea, miren que el ego aparece en todo, como les decía, y entonces en esta ocasión este ego me estaba hablando en un momento donde estaba sintiendo que estaba teniendo éxito, porque ya tenía 10 plazas de las chicas de la magia de Sueña, Construye y Manifiesta, de 2025. Entonces, que empezó a decirme mi ego: te has equivocado, esto no es escalable, ahora no tendrás tiempo como querías, porque estaba pensando como, ay, ¿y qué voy a hacer si llego a tener 20 mujeres? Estaba teniendo ya temor de eso. ¿Todavía qué? No. Todavía algunas no te han pagado. Quizás estás como celebrando antes de que esto sea real. Entonces luego que le dije, está asustado, no habíamos tenido este nivel de éxito. Eso es muy poderoso, y es que cuando justo estamos a punto de lograr cosas maravillosas, generalmente el ego se pone más intenso. Entonces, ¿qué hice? Esto es lo que esto es en lo que puedo prestarle atención a mi ego para soltar por completo lo que no es mi realidad y cómo lo puedo convertir en mi amigo. Entonces, había una cosa de ahí que sí me hacía sentir culpa y que era mi responsabilidad, y era hacer los cobros. Entonces, puse primera acción, hacer los cobros claros con liderazgo y contundencia. Planificar y ordenar mis días para que pueda dar la calidad de trabajo que deseo en todo momento.
Sueña, construye y manifiesta. Y yo estamos en constante evolución y podemos encontrar la forma de que sea escalable una y otra vez. Ya tengo un plan de expansión, la aplicación, la agenda, el curso digital y mi libro. Entonces, no es verdad que esto no vaya a ser escalable. Tengo que vivir esto para poder llegar a los precios que sueño más adelante. Entonces, miren qué liberador y tranquilizador fue esto. Miren que es muy bonito porque de hecho lo estoy aquí leyendo en mi agenda y como que siento una paz solamente de estarlo leyendo. Entonces aquí es donde las quiero guiar. Este es el ejercicio que ustedes van a poder hacer en todo momento. Simplemente van a escribir todo lo negativo que el ego les está diciendo, lo escriben absolutamente todo con la mayor honestidad posible. Y una vez lo hagan, entonces van a escribir ¿qué de esto es útil para mí? ¿Qué puedo hacer para que esto que me está gritando el ego de forma como tan abrupta que generalmente nos quieres amedrantar, cómo lo puedo transformar de una forma positiva que me dé tranquilidad, que ya el ego deje de gritar, que se calme, que se relaje? Háganlo, chicas, de verdad que esto también ha sido uno de los ejercicios más poderosos que he podido encontrar este año. Ya lo he hecho varias veces porque varias cosas están pasando en este momento en mi vida y de verdad que merece toda la pena. O sea, es el ejercicio más potente que he estado haciendo porque realmente, miren, es que lo hice justamente ayer y justamente me ha permitido continuar avanzando y reequilibrar mi energía constantemente. Como que ya una vez lo suelto en el papel, pero no solamente lo suelto y lo dejo ahí, no, sino que lo transformo, lo convierto de hecho en afirmaciones empoderantes, entonces ya obviamente como que mi energía otra vez se estabiliza. Pasa de estar súper abajo, súper down, súper en baja vibración, a estar de nuevo en neutro. Y luego me siento lista para volver a estar arriba, para volver a estar en una vibración mucho más elevada. Así que espero que este ejercicio les haya gustado. Por favor, si lo hacen, escríbanme, cuéntenme qué les parece. Y nos vemos o nos escuchamos en el próximo podcast. Les mando un abrazo gigante.